Muy buena tarde a todos y a todas desde Panamá, ciudad de Panamá. Hoy sábado 26 de agosto, el Ministerio de Damas y Hombres Hablando al Corazón tiene el placer de hacer una entrega más, una enseñanza espiritual tenemos. Y su título es Cuando la ira interna provoca rivalidad. Nos los va a presentar Gloricel Morales de Lorenzana. Bienvenida, Gloricel. Muchas gracias, María Luisa. Bienvenidos a todos en este sábado, creyendo que lo que vamos a compartir en esta tarde va a ser de gran bendición para cada uno de los que estamos en este lugar y los que van a escuchar. Yo siempre digo, porque de alguna manera cuando uno habla, uno escucha lo que el Señor va poniendo en el corazón de uno y eso lo ayuda a uno a crecer y también además de crecer, a entender cómo podemos con ayuda de Jesús lograr cambiar situaciones que están afectando el mundo. En este momento no es que vamos a salir con armas, no, las armas nuestras son espirituales, con la oración, con todo aquello que el Señor nos ha enseñado con ejercicios espirituales que van a provocar el mover de Dios, no solo para nuestras vidas, sino para todos aquellos que Él quiere que avancen y que puedan ayudar a esa gente que tanto necesita en este momento una voz de aliento, de esperanza y lograr que nuestra relación con el Señor se fortalezca un poquito más. El tema, como lo dijo María Luisa, es cuando la ira interna provoca rivalidad. Cuando el Señor puso en mi corazón este tema, yo sabía que iba a ser un tema un poco fuerte porque es un tema que de alguna manera provoca que el ser humano en su insatisfacción como persona, de alguna manera busca que todo aquello que lo rodea esté manejado, dirigido, controlado por sus propias acciones y que las personas pierdan de alguna manera la capacidad de poder también aprender a saber cómo manejarse en momentos de difíciles situaciones. Entonces yo le pedí a María Luisa que me mostrara, que me dijera, yo busqué los sinónimos de ira, los sinónimos de rivalidad y dos significados de rivalidad que me llamaron la atención y que también le pedí a ella que me lo dijera. Entonces, María Luisa procede con los de la ira y así podamos empezar el tema una vez que ya termines de decir las 4 significados que te puse antes de empezar el grupo. Ira. Los sinónimos son rabia, enojo, cólera, furor, furia, indignación, irritación. Dice cabreo, besania. Bendito sea Dios. Y tenemos el antónimo de la ira, la paciencia y la serenidad. De rivalidad tenemos los sinónimos enemistad, antagonismo, hostilidad, competencia, emulación, enfrentamiento, antagonismo. Nombre masculino, incompatibilidad, oposición o rivalidad entre personas, opiniones o ideas. Y emular, dice, deseo intenso de imitar e incluso superar las acciones ajenas. Esto es emulación.
cuando leí los significados que le pedí a esta María Luisa que me leyera, me pude dar cuenta que en la sociedad en este momento, en todas las áreas existentes, existen esos problemas de ira, de contienda, de rivalidad y personas que no se pueden poner de acuerdo para trabajar en un bien común, porque una de las cosas que aprendí yo cuando trabajaba en la parte secular era que los cambios eran muy difíciles para las personas. Las personas se acostumbraban tanto a la manera como trabajaban que un cambio venía y de alguna manera movía el piso donde estaban y no les gustaba. Entonces, empecé a darme cuenta de que la ira es una emoción. Ya sabemos que todo aquello que está dentro de nuestra alma, la voluntad, las emociones, son aquellas situaciones que permiten que el ser humano se pueda mover de una manera libre para lograr obtener las respuestas que busca con la ayuda del Señor en su diario vivir. Entonces, me di cuenta de que el ser humano adolece realmente de una disposición a querer realmente eh, que se pueda uno conectar con otra persona y respetar las opiniones de cada uno. Cuando estoy hablando de eso es en la parte eh, 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 secular, pero cuando hablamos en la parte espiritual, ahí la cosa cambia un poco, porque tenemos que entender que todos para poder crecer necesitamos en algún momento de nuestras vidas tener a alguien que nos guíe, que nos proporcione esa educación espiritual que necesitamos en un momento determinado para poder lograr aquellas situaciones favorables que todos queremos experimentar en nuestras propias vidas. Yo creo en lo particular que cada uno de nosotros tenemos una situación que buscamos desde un inicio para lograr ganar ventajas en el Señor. Unos tenían una situación económica, otra emocional, otros tenían una situación de conflicto matrimonial, otros con los hijos, pero todos tenían problemas de alguna manera en la medida que empezamos a conocer al Señor. Pero ¿qué pasa? Muchas veces esa ira interna viene como consecuencia de pensamientos contrarios a querer seguir la dirección de una persona en particular. Yo creo a través de mi experiencia personal, que a mí me encantó entender que necesitaba empezar desde abajo para lograr avanzar en las cosas que quería Dios. Y eso vino de aprendizaje de mi casa, eso no vino sino porque cuando uno sale de trabajar de la vida de universidad, uno tiene que empezar a trabajar. Entonces, uno quiere siempre una posición donde uno se sienta importante. Pero en mi caso personal, cuando yo empecé en las cosas del Señor, empecé desde el puesto más abajo que había dentro de la compañía. Porque mi mamá decía, tú no puedes aprender a tomar decisiones si no aprendes desde abajo, porque eso te va a ayudar a entender la posición de cada persona en los diferentes niveles donde tienes que desenvolverte. Así mismo aprendí yo de parte del Señor Jesús. ¿Cómo lograr entender que yo tenía que respetar
la posición en un momento determinado de un líder y sigo creyendo que hay que tomarla en consideración siempre, pero eso me mostró que yo tenía que ser dócil para poder lograr entender en el poder de Dios lo que uno necesitaba comprender para poder avanzar en base a lo que Dios quería en nuestras propias vidas. Yo creo en lo particular que el Señor dispone siempre un camino para cada persona y se va a lograr en la medida en que uno tenga la capacidad de poder entender que las cosas son como el Señor quiere y no como queremos nosotros. ¿Qué puedo ver yo en este momento que ocurre en la sociedad? Y cuando quiero hablar de sociedad, quiero hablar de toda situación que ocurre dentro de un país o de una nación, ya sea el gobierno, la familia, la iglesia, la sociedad donde uno se reúne, que comparte las relaciones que intercambia uno con otras personas. Todo necesita una dirección clara de cómo yo poderme desenvolver y lograr entrar en un lugar donde ustedes en algún momento no han podido quizás vivir situaciones donde hay una persona que siempre es negativa. Todo lo que se dice, no, no se puede, no hay oportunidad, estás equivocado, mejor suelta eso. Entonces, las personas van perdiendo esa ilusión de poder lograr algo positivo porque hay personas que se encargan de bajar tu ánimo, tu entusiasmo para poder lograr cambios significativos en el área donde Dios te ha puesto a trabajar. Entonces, yo quisiera que María Luisa me leyera Proverbios 29-22 en Reina Valera y después Débora, por favor. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice Proverbios 29, versículos 22. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Amén. Proverbios 29-22, nueva versión internacional. El hombre iracundo provoca peleas, el hombre violento multiplica sus crímenes. Amén. Vamos a ver a lo largo de este recorrido del tema que estamos exponiendo hoy en enseñanza espiritual, cuando la ira interna provoca rivalidad, que en un momento determinado la persona puede estar cargada de ira interna, no lo manifiesta, pero explosivamente puede provocar deterioro en ella misma como ser humano y puede provocar también situaciones muy bruscas para las personas que te rodean. Entonces, el Señor, en base a esa situación, me puso un pasaje de la Biblia que me encantó, porque siempre hemos visto de manera recurrente, porque muchas veces cuando oímos personas de Dios que predican, que dan una palabra, siempre se basan por lo general en muchos de los pasajes repetitivos que de alguna manera son los que más la gente menciona a lo largo del recorrido de aprendizaje de una persona. Recuerdo yo que si yo me hubiera dejado intimidar cuando el Señor empezó a trabajar conmigo, de las personas que empezaron a ver con cierto temor lo que yo estaba desarrollando de parte de Dios, no hubiera podido avanzar, no hubiera podido poner
de una forma paralizarme y decir, no, yo no tengo por qué, no. Cuando una persona quiere avanzar en las cosas de Dios, uno tiene que tener firmeza, aplomo y sobre todo aprender a escuchar la voz de Dios. Yo creo que este mundo está en una situación tan emocional que hasta los mismos hombres, mujeres de Dios se han desconectado de la verdadera importancia de lo que es conectarse con Dios a diario. Tal vez sus múltiples compromisos evita que puedan tener más serenidad para escuchar al Señor en este tiempo, sobre todo en el cual muchas veces no hay una respuesta clara de por qué está todo el mundo convulsionado como lo está. Y yo diría que es porque Dios se perdió en todas las áreas de la vida de un ser humano. No existe Dios en el diario vivir de una persona que trabaja de la mañana a la tarde. Su última prioridad es Dios. Todo lo demás es primordial. Entonces yo veo, y no lo hago como una crítica constructiva lo que el Señor me pone en este momento. Yo veo cómo de repente el Señor provoca que muchachos jóvenes con vestimentas distintas a la que normalmente uno como persona puede eh, eh, de alguna forma manejar por la educación o por lo que haya podido suceder. Todos criticamos, porque me incluyo, porque en algún momento tengo que haberlo habido hecho. Vemos con recelo un muchacho que representa, y yo me pongo a pensar, ¿por qué le cerramos la puerta a una persona que quiere trabajar para el Señor cuando hay muchos que están ahí afuera que no quieren trabajar para el Señor y no quiere los que trabajamos para el Señor trabajar en una forma de equipo o de ejército para lograr realmente encontrar un nivel en el cual las cosas puedan variar para todas las personas? Podemos ver que lo que nos separa es la manera como la gente quiere manejar las cosas que quiere llevar a cabo de parte de Dios. Yo creo en lo particular que los predicadores, los hombres y mujeres de Dios, se conocen por su forma de actuar y de hablar. Nadie puede engañar a una persona porque eso brota del alma, y no solo del alma, sino de los mismos poros de las personas. Porque son los pensamientos los que provocan que las personas se equivoquen muchas veces en la forma de actuar y de conducirse. La ira, yo le puse ira interna porque las cosas malas vienen de lo más adentro del ser de la persona. Eso no viene de afuera para adentro, no. Lo que yo soy se refleja en mi yo interior profundamente, que va a ser lo que me va a hacerme manejar como una persona apta para compartir con otros y juntos podamos encontrar mejores satisfacciones. Una de las cosas que yo he aprendido a lo largo del recorrido con el Señor es que aunque yo quisiera
yo no puedo ayudar a todo el mundo. No, no puedo. ¿Por qué razón? Porque el ser humano no quiere cambiar lo que considera que está bien. Entonces, esa es una de las situaciones más difíciles que confronta una persona que tiene ira interna porque quiere que su accionar, que su manera de pensar, que la forma como ha ideado sea la que prevalezca. Y eso lo que provoca es que se anula la condición de las demás personas. Yo le agradezco al Señor y se lo diré siempre en el nombre de Jesús, cómo ha permitido que en medio de todos los desaciertos que haya podido haber dentro de el grupo de Alcor, siempre Él me dio la disposición para avanzar, porque yo no pensé en mí, yo pensé en todos. Y todos los días recibo llamadas de parte de gente del grupo que no puede estar todo el tiempo por sus situaciones de trabajo, cómo el Señor va permitiendo que se cumplan sueños en sus propias vidas. Entonces yo digo, eso está provocando bendición para muchos y también para uno mismo. Entonces, eso me hace pensar cómo lograr que una persona, porque Jesús se enojó, pero él no se enojó hasta el punto de enceguecerse y perder la noción de lo que lo rodeaba. Y vamos a ver eso en la palabra de Dios. Entonces, él lo que hizo fue realmente que, que la emoción del enojo se podía existir, pero por eso están los frutos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo permite que yo pueda aprender a tener dominio propio, templanza, que yo pueda aprender a tener benignidad, amor, porque eso es lo que va a provocar que aunque uno se enoje, porque todos nos hemos enojado en algún momento determinado, no pierda yo la compostura delante de la persona que se puede haber equivocado, no está de acuerdo conmigo, sino aprender que en medio de las diferencias de opiniones está la bendición de poder compartir con otros y caminar juntos hacia donde debemos caminar. Recuerdo yo, y eso me lo pone el Señor ahora, Coré nunca estuvo de acuerdo con Moisés. Y era una persona que era antagónica, como dice la palabra de Dios. Y eso que era lo que provocaba que para él nada de lo que Moisés hiciera estaba bien. No le agradaba. Llegó un momento en que fue tanto lo que esa persona iba en contra de lo que Moisés hacía, que se lo tragó la tierra a él y a todos los hombres que estaban con él en un momento determinado, y no eran poquitos hombres, como 14,000 y pico de personas se fueron con Coré tragados por la tierra. Entonces, eso te indica que lo que busca el Señor es que en este tiempo, porque yo escucho las redes y veo con la palabra es real para decirla en este momento con preocupación, como el territorio que ha ganado en la iglesia cristiana se está perdiendo. La gente está reacia, los jóvenes sobre todo, a comprender que se necesita situaciones claras de parte de Dios para poder avanzar. Ya la gente, la ambición es tan grande que no permite ni siquiera que Dios esté presente en su propia vida. Entonces, uno ve como algunos pastores han perdido la capacidad de poder crear
cómo lograr que Dios cambie la situación, porque queremos seguir patrones, conductas que el mismo siglo XXI necesita no cambiar el entorno de la palabra de Dios, porque si hay algo que a mí me ha favorecido en mi vida es entender la palabra de Dios y manejarla a diario en mi propia vida. Aunque pueda haber diferencias con las personas que me rodean, mi determinación permite que tarde o temprano esa palabra que yo he recibido de Dios impacte y se manifieste con poder de los que me rodean. Y en todas las áreas, porque no he tenido miedo para avanzar. Cuando he visto que hay alguna persona que tiene algún altar que no es yo, voy pagando velas, voy apagando velas y voy orando para que eso no se vuelva a prender. Esa es la determinación de una persona que entiende dónde viene el poder y cómo lograr sostenerse con la obediencia a ese Dios todopoderoso. Entonces, esa falta de oír la voz de Dios está provocando que se dividan lo que debe estar unido en este momento, que es el poder manifestado de Dios en hombres y mujeres, deseosos de experimentar cosas diferentes. Entonces el Señor me puso un pasaje de la Biblia que muchas veces hemos escuchado: David mató a Goliat, ganó la batalla para el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó después de esa situación? ¿Qué vino después de que David mató a Goliat? Porque miren, todos los que estamos aquí y los que están escuchando en el nombre de Jesús, estamos teniendo éxito en las áreas donde nos desenvolvemos. Pero ese éxito trae situaciones diversas que son la envidia, los celos, la rivalidad, el enojo, la rabia, la ira interna de las personas, porque no quieren compartir con otros lo que creen que es disposición exclusiva de ellos. Y ahí es donde está el error del ser humano. Ahí donde todos nos equivocamos porque fijamos nuestros ojos en nuestro yo personal y no impedimos con ese yo personal que Cristo crezca como quiere, en la forma que quiera, en cada una de las personas que conformamos esa comunidad en Cristo, esa iglesia mundial en Cristo, que yo no sé ustedes, pero que yo todos los días oro para que el Señor sostenga, mantenga, provoque que hayan más, que hayan más, que hayan más, y que seamos la diferencia en un mundo caótico, lleno de situaciones difíciles. Entonces el Señor me puso el pasaje de la ira interna, que lo vamos a ver claramente con Saúl con respecto a David. Cuando David estaba, antes de empezar su pelea con Goliat, en un momento determinado, su hermano quiso enfrentarlo y hacer que se desistiera. Entonces aquí vamos, solamente quiero leer ese fragmento, ese versículo, antes de empezar con el tema real, porque tenemos que entender algo. Dios te da tu asignación en lo interior de tu alma. Él provoca que avances, que te detengas
y que esperes el mover de Él en un momento determinado. ¿Cómo lo aprendí yo del Señor? Calma tu corazón, Gloricel. Ten paciencia. No todo se puede lograr demasiado rápido, porque la idea es sostener a los que han creído en mí. Eso siempre me lo dijo Dios en mi camino. Entonces, siempre que yo de alguna manera quiero avanzar sin tomarlo en cuenta a Él, algo me dice, calma tu corazón. Y eso es algo que he aprendido desde ese momento y que me ha servido mucho en la vida, porque si yo estoy clara que Dios es el único que me puede sostener, ¿quién me va a dar un mejor consejo que Dios? Y me permite entender en lo humano y en lo sobrenatural el camino que yo tengo que recorrer para que las cosas sean distintas para mí y mis siguientes generaciones, y que Dios lo permita de esa manera. Entonces, léanme por favor, Primera de Samuel 17:47, les dije, ¿verdad? María Luisa. Sí, bueno, yo tengo en nueva versión. El, Uno, Ya el ella 10. está ahí. Hola, sí. Sí, Tiene el Primera de Samuel 17, 50 al 40. 55, pero está también. No, pero también está el 47. sí. Sí, no lo tengo. Aquí está. Bueno, si quieres, mientras lo busca, lo leo, pues. Sí, léelo tú en 40. Dale, léelo, por favor. Sí. Primera Samuel 17:47, nueva versión internacional, dice así. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva, sin necesidad de espada ni de lanza. Amén. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Amén. Miren, cuando yo leí ese pasaje que lo recordé, desde ahí se veía el poder reflejado de Dios en la vida de David. Porque él dijo en nuestras manos, no dijo en mis manos, conmigo, contigo, conmigo. No había ego personal en su respuesta. ¿Por qué? Porque él entendía que todos tenemos una posición dentro de un ejército de Dios. Es cierto que Gedeón liderizó 300 hombres, es cierto que Débora liderizó una batalla con el general, es cierto que hubieron muchos hombres de Dios que tuvieron batallas y ganaron. Pero también es cierto que el Señor te pone la dirección de donde Él quiere que se manifieste la bendición de que Él está presente. Estaba viendo con mucha intranquilidad. Yo creo en lo sobrenatural de Dios, pero yo estaba viendo cómo ridiculizan las cosas de Dios, haciendo creer que Él no tiene poder. ¿Y quién tiene la culpa de eso? Nosotros los cristianos. Porque en ese afán de querer lograr que las cosas se den como yo quiero, obviamos que siempre será Él el que va a decidir. ¿Lo tienes ahí, María Luisa? Sí, Gloricel, lo tengo. Dice así: Léelo. y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Fíjense que cuando David termina con Goliat,
el ejército de Israel sale a matar a los otros filisteos. Él fue la punta de lanza en ese ejército que iba a acabar con el enemigo de Israel en ese momento. Entonces, él destruyó el obstáculo que impedía que el guerrero de Israel pudiera batallar con todas las personas que tenía que enfrentar, que eran los filisteos en este caso particular. Entonces, leanme el 50 y 51 y ahora sí empezamos el tema de lo que es la ira interna y cómo Gloricel, la rivalidad perdone, provoca. es Primera de Samuel el 17. 50 y el 55. No, ajá, bueno, pues en el Primera de Samuel, yo no Sí. tengo todos ahora mismo aquí anotados, pero se los di. Entonces, Sí, Primera de Samuel 17, 50 y 55. Ay, sí, sí, así es. Dice, el 50 dice así, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Y dice el 55, y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió, ay, sigo, Gloricel, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Entonces, dale tú, por favor, Débora. ya voy, Glory, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Fíjense que previo a que él combatiera este David eh, con el, con el gigante, lo veían como una persona insignificante, que él no tenía el poder como para acabar con un gigante. Todos tenemos gigantes en nuestras vidas. ¿Cuál fue mi gigante? Mi gigante fue sostenerme en medio de las personas que hablaban negativamente sobre lo que Dios había puesto en mi vida y seguir adelante, porque si no, no hubiera llegado a lo que Dios quería que hiciera. Lista. Ajá, dale. Primera de Samuel 17:50, nueva versión internacional. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada, perdón. No usó ni una espada. Muchos de los hombres poderosos de la Biblia no usaron espada. Dios se manifestó con poder y con autoridad. Entonces, por eso digo yo hoy en día, ¿cómo es posible? Y lo tengo que decir, que una congregación de Dios no tenga las armas espirituales para combatir lo que está sucediendo. El Señor tiene la disposición de oír mi oración y yo sé que las oye. Pero cuando hay un ejército más lleno, mejor son las oportunidades que tiene un mundo. Entonces, el cristiano se ha dejado avasallar por las reglas de hombre. Y no ha entendido que las armas son espirituales
y que se ganan muchas batallas sin sacar una espada como hizo David, con un biombo y con una piedra, y con la espada del mismo gigante le degolló la cabeza. Entonces estamos viendo que el Señor busca la manera de que el pueblo se dé cuenta de dónde viene el poder. Y por eso yo digo que, y siempre lo he dicho, que el cristiano está dormido. No responde porque su mente está cansada de tanto trabajar para el Señor sin tener la dirección clara de lo que quiere Él con cada una de las personas. Yo puedo trabajar mucho para el Señor. Yo puedo hacer muchas cosas para el Señor, pero lo que estoy haciendo es lo que Dios quiere que yo haga para ayudar realmente a cambiar la situación de un mundo en forma caótica como está. Estoy trabajando quizás doble porque no estoy usando la dirección de la palabra correcta para lograr vencer esos gigantes que están en la vida de cada uno como seres humanos. Todos tenemos un gigante, pero dice la palabra de Dios que en Isaías que las montañas se vuelven llanuras cuando mi fe puede sostener el poder de Dios y que yo sepa que yo solo soy un instrumento, pero Él sigue siendo el jefe de todo el ejército. Él no necesita que nadie lleve el ejército con Él al mismo tiempo. Él lo que necesita es que tú entiendas que el ejército Él lo maneja y nosotros vamos atrás de Él, permitiendo que Él haga como Él quiere y como debe ser. Eso es lo que tenemos que aprender de Cristo, que Él es el que pone y dispone de todo lo que se tiene que hacer. Entonces, empecemos con primera de Samuel 18, cuando pasa lo de Saúl y lo de David, donde David empieza esta situación de éxito completo, ya la actitud de Saúl ya no fue la misma. Yo he vivido esas experiencias en mis procesos de crecimiento. Cuando yo empezaba, si había una persona de Dios que creía que yo era una piedra en su camino, me desechaba. Y ya no me ponía a hacer nada, porque ya me veía como una competencia. Entonces, ¿qué hacía yo? Confiar en Dios, estar en lo callada, siguiendo aprendiendo y dejar que se enredaran cada uno de los que estaban en esa actitud. Y sucedió que se enredaron. Pero una de las cosas que yo aprendí, que cuando una persona se enreda porque no entiende que no es uno, sino muchos los que van a trabajar para el Señor, es mantener mi humildad, mi sencillez y no jactarme de lo que el Señor hizo en ese momento. Entonces, mis manifestaciones de gozo en ese momento, cuando Dios me hacía ganar una batalla ante el rechazo de los que veían mi crecimiento en avance, era gozarme en lo interno y no manifestar ninguna, porque eso es lo que hace que se llene de ira el corazón del hombre. Cuando tú ves que el Señor te respalda y que los otros enfurecen porque están viendo que Dios está contigo y se está alejando de ellos. Y eso fue lo que pasó con Saúl.
Saúl, el primer rey, el hombre que Dios escogió porque el pueblo quería un rey como los demás países y lo escoge, se equivoca en una primera oportunidad y es incapaz de arrepentirse. Porque en vez de arrepentirse al Dios Todopoderoso, se arrepintió delante de hombres como él, comunes y corrientes, personas que tenían una posición X, pero no dejamos de ser hombres y mujeres de carne y hueso. Y lo que mueve la vida de una persona es lo sobrenatural de Dios. Eso es lo que impera en la vida de una persona. Entonces, vamos a empezar con los versículos que yo le fui señalando a cada una de ustedes y yo les digo cuando hacen un alto para entonces hacer los comentarios pertinentes. Por favor, María Luisa empieza con el 1 de Samuel 18 y me lees los primeros versículos que te puse. Ok. Primera de Samuel 18, versículo 5, Reina Valera. Dice aquí el subtítulo, Pacto de Jonatán y David. Dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. ¿Sigo? Saúl, Ajá, dale. Saúl tiene celos de David, dice. El 6 dice, aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl... Hasta ahí, hasta ahí. Ahora tú, Débora, por favor. Sí, listo. Bueno, acá primera de Samuel 18 tiene como título Envidia de Saúl. Versículo 5. Cualquier encargo que David recibía de Saúl lo cumplía con éxito, de modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de sus oficiales. Ahora bien, cuando el ejército regresó, después de haber matado David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. A son de liras y panderos cantaban y bailaban. Exclamaban con gran regocijo, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por 10,000, pero a mí por miles. Lo único que falta es que le den el reino. Hasta ahí. Se dan cuenta que el éxito que empezaba a tener David en ese momento provocó ira interna en el corazón de Saúl. ¿Y cuál es la raíz de esa situación? Que el haber matado al gigante David representaba 10,000 miles contra miles que solamente reflejaba la situación de Saúl. Entonces, la gente empezaba a cantar, eso es lo que les digo yo, que cuando hay una accionar positivo en mi vida,
yo no hago gestos en exceso porque puedo provocar ira interna en aquellos que quisieran que yo dijera más, pero yo me quedo callada. Puede haber ira de las dos maneras, pero por lo menos esa ira no va a provocar más desastres de lo que normalmente. Entonces, hay personas que al hablar no se fijan en la forma de conducirse, y si hay una persona que tiene poca autoestima, si hay una persona que no tiene, que es insegura, la persona insegura o que no tiene autoestima se va a poner furiosa cuando vea que tú haces alarde de que Dios está contigo y no está con los demás, cuando sí Dios está con todos, pero el que tiene que hacer la diferencia es uno mismo. Yo me pongo a pensar en los cuando era cuando empezaba David, que Samuel lo va a ungir a él, de eso hablamos la última vez. Él era un joven, tenía 15, 17 años, y él no empezó a ejercer el reinado enseguida. Cuando me doy cuenta de que en ese momento, cuando iba aprendiendo de las cosas de Dios, que Saúl había estado 42 años como rey y 42 años como rey, Saúl se encargó de perseguir, tener rivalidad con David, porque no le daba ningún descanso, pero Saúl nunca se arrepintió de la mala decisión que originalmente tomó. En sus pensamientos, en su corazón, iba creciendo lo malo en vez de crecer lo bueno. Él iba experimentando cada vez, y lo vamos a ir viendo en la palabra de Dios, cada vez más deseo de destruir a David en toda la situación posible. ¿Por qué? Porque la gente, hasta su hijo y su hija, lo admiraban en un momento determinado y lo veían como una persona, wow, extraordinaria, porque había matado a ese gigante que tenía a todo el mundo aturdido. Entonces, ahí uno se da cuenta de que cuando uno tiene que confrontar con personas en la vida de uno, esas situaciones se van a manifestar en la forma de actuar de una parte y de la otra parte. Vamos a seguir y vamos a ir viendo lo que acabo de decir yo en el breve comentario. Por favor, María Luisa, la siguiente parte de Primera de Samuel después del 7. Ok, vamos ahora con el versículo 9. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con sus manos como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él.
Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: He aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre de Israel, en Israel, perdón, para que yo sea yerno del rey? Y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo le daré para que sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos: hablad en secreto a David y decidle: he aquí, el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para Hasta hacer ahí, hasta ahí. Ajá. Hasta hasta el ahí. 26 a Débora, hasta el 26a. Ok, Dale. voy. Prosigo. Versículo 9. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Al día siguiente, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa, como era su costumbre, Saúl se la arrojó pensando: a este lo clavo en la pared. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David. Por eso tuvo temor de David y lo alejó de su presencia, nombrándolo comandante de 1000 soldados para que dirigiera al ejército en campaña. David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor, pero todos en Israel y Judá sentían gran aprecio por David porque él los dirigía en campaña. Y pensó, Ajá. me Dale. detengo, No, dale. y pensó: se la entregaré a él como una trampa para que caiga en manos de los filisteos. Así que volvió a decirle a David: ahora sí vas a ser mi yerno. Entonces Saúl ordenó a sus funcionarios
hablen con David en privado y díganle, oye, el rey te aprecia y todos sus funcionarios te quieren. Acepta ser su yerno. Estos se lo repitieron a David, pero él respondió, ¿creen que es cosa fácil ser yerno del rey? No, yo no soy más que un plebeyo insignificante. Los funcionarios comunicaron a Saúl la reacción de David, pero Saúl insistió, díganle a David, lo único que el rey quiere es vengarse de sus enemigos y como dote por su hija pide 100 prepucios de filisteos. En realidad, lo que Saúl quería era que David cayera en manos de los filisteos. Viene el 26. No, dale, pues creo que no, hasta ahí porque ya estamos casi para terminar pronto. Entonces, quiero hacer unos comentarios. Primero, nos damos cuenta que una ira interna en una persona no es fácil de corregir. Es más, el Señor le puso hasta un demonio o un espíritu maligno para que se pusiera más todavía iracundo contra David. Entonces, vuelvo a decirles lo que les dije al principio. La ira, que es una emoción, viene de las frustraciones que tiene el ser humano y de igual manera, cuando hay cosas que está viendo que no son como quisieran y que lo están derrotando sigilosamente en un momento determinado. Y eso era lo que representaba David para él. No pudo quitar David. Saúl no pudo quitar de su mente que David tenía el favor de la gente y que además de que tenía el favor de la gente, tenía también el éxito que había tenido en matar a Goliat. Y no solamente eso, las demás batallas que iba él haciendo, más éxito le daba al Señor. Entonces, Saúl decía, verdaderamente Dios está con este David, pero ¿qué hacía? Pensaba lo malo. ¿Hasta qué hora van a llegar? Allá hay un micrófono que está molestando. Gracias. Entonces pensaba lo malo. Siempre hemos oído de espíritus de venganza, de revanchismo y persecución. Esos demonios los tenía Saúl. Saúl tenía esos demonios porque quería vengarse matándolo a través de los filisteos y que lo acabaran y que él no fuera responsable de la muerte de él. Sus pensamientos estaban distorsionados por la rabia que le tenía y porque lo quería acabar, porque estaba perdiendo. Mira, empezó dándole una asignación. Tú vas a ser el jefe de todo mi ejército y hasta los que tenían rango tenían que hacerle caso a David, pero de la noche a la mañana lo cambió. Le quitó esa asignación que le había dado originalmente y lo mandó a aislar con 1000 hombres aparte para que él estuviera con esos 1000 hombres como entretenido, de acuerdo a Saúl. Era como darle un pan con mantequilla, por decir algo, para tenerlo tranquilo, pero lo que no entendía era que el poder que tenía David no era de él, venía de Dios. Y cada cosa que le hicieran, el Señor lo multiplicaba en bendiciones para David. Tanto es así que
le dijo, te voy a dar a mi hija para que te cases con ella, pero cuando llegó el momento, enredó la cosa para que David no fuera el esposo de la primera hija de David, de Saúl. Algo me quiere enredar, pero no lo voy a permitir en el nombre de Jesús. Entonces, en ese momento, tenía que cumplir la promesa que había hecho cuando mató a Goliat David. Mical amaba a David. Tanto es así que en un momento determinado que Saúl lo manda a buscar para matarlo, la misma Mical pone en la cama una estatua para aparentar que él estaba dormido. Y mientras David estaba escapando. Miren, una de las cosas que llama poderosamente la atención cuando uno va leyendo el relato es que David tenía la percepción de que algo no estaba bien con lo de Saúl y él. Por eso dice que era prudente, porque entendía que Saúl no lo quería y lo quería matar. Y él de alguna manera quería zafarse de casarse con una de las hijas de Saúl. Y entonces las trabas que le ponía Saúl era, consígueme 100 prepucios de los órganos masculinos de los hombres y te voy a dar a mi hija en matrimonio, esa es la dote que me vas a dar. Pero ¿qué hacía el Señor? Le daba el doble de lo que quería Saúl, porque Saúl quería que los filisteos mataran a David. Pero no lo mataban, sino que él salía con más gloria y hasta los filisteos le tenían temor. Y no sabían cómo manejarse porque veían el poder de Dios en todo momento. Pero ahí es donde viene la dificultad del cristiano cuando tiene ceguera espiritual. Saúl no veía que estaba contendiendo con un hombre que era favorecido por el Señor. Y como no lo podía ver, buscaba todas las maneras y formas de poderlo matar. Y ese es el problema que tiene el cristiano hoy en día. Ese cristiano moderno, que le digo yo, que le gusta oír charlas motivacionales, el coaching, que esas charlas bonitas, no quiere aprender la palabra de Dios. No quiere mojarse los pies para que las aguas profundas lleguen hasta después de la cabeza. Lo quiere todo en base a otra persona. No quiere trabajar para él mismo lo que tiene que conseguir para su bendición y la de su familia. Por eso estamos como estamos hoy en día. Por eso que los milagros no son tan abundantes hoy en día como en otros momentos, porque se ha detenido el mover de Dios por acomodar la palabra para que la gente, ay, qué rico, qué contenta me siento, feliz, cómo me llenó. Y es muy lejos la realidad de la verdadera esencia. Uno se pone a pensar, Saúl era un hombre lleno de ira interna que quería acabar, pero ¿por qué Dios lo dejó 42 años? Y no es el único rey que tuvo más de 40 años. Salomón también tuvo 40 años. Y otros más también. Hay uno que empezó a los 9 años. Entonces,
ahí es donde yo voy. El que dispone es Dios. El que indica cuándo es Dios. El que termina la situación es Dios. Pero el ser humano quiere ayudar a Dios. En vez de enseñarle a esos hijos que tienen con ceguera espiritual lo que tienen que hacer para formar parte de un equipo, para ayudar en este momento a todas las personas que necesitan en este instante comprender y entender el poder de Dios manifestado. Desde el tiempo de Jesús y antes de eso, los reyes son puestos por Dios. Los gobernantes son puestos por Dios. ¿Y por qué los pone Dios? Porque tiene que hacerle entender al hombre el error que comete cada día cuando se aleja más de él. El pueblo de Israel tuvo 400 años en esclavitud en Egipto y no había terminado de salir cuando quería volver de nuevo a la esclavitud, porque quería estar más fácilmente, sin dificultades, sin realmente entender que para todo se necesita comprender. Y cuando vemos ahí que Dios manda un demonio, eso es parte de la armadura de Dios. La armadura de Dios te dice que el enemigo manda un dardo al corazón del hombre. Y ese dardo lo manda el Señor, como lo mandó a este Saúl en ese momento. Él provocó. Entonces, eso es lo que tenemos que ver nosotros, las personas que decimos, entre comillas, ser de Cristo. Porque yo no conozco las verdaderas intenciones de nadie. Como Saúl tenía pensamientos de maldad que se reflejaban en su corazón para acabar desde el momento en que entró la ira interna en él, tener rivalidad con David. Él no tenía fue un corazón no dispuesto para Dios desde un primer momento. Entonces, si tú tienes algo en tu corazón que tiene que ver con alguna persona que te causa enojo, odio, ira, contienda, suéltalo para que el Señor pueda provocar un cambio real de transformación en la vida de un ser humano. Todas las cosas malas están adentro del corazón del hombre. Y lo decía Jesús, las malas cosas salen del corazón del hombre. Y lo podemos ver aquí con lo de Saúl. Ese hombre no tenía temor de Dios. Era escogido por Dios. Pero la presencia de él se fue de su vida. Entonces, un hombre de Dios, una mujer de Dios sabe cuando Dios lo abandona. Cuando Dios no está en la presencia de ella o de él. Entonces, hombres, mujeres, todos los días quieren tirar cascaritas en las personas. No se dan cuenta, como lo dije en un versículo anteriormente, el Señor lo ve todo desde su trono. A él no se le esconde nada.
y era en Jeremías. Desde el trono Dios nos está viendo a todos. Por eso no todo el que dice el Señor va a entrar en el reino de los cielos. ¿Y saben cómo terminó Saúl? Después de 42 años, se suicidó. Y encima de que se suicidó, le pidió el favor a su escudero que lo matara. Y el escudero no lo quiso hacer. Y agarró su espada, se recostó contra ella y se mató. Un hombre que nació para ser un hombre importante en el Señor, para lograr lo mejor en su vida, no lo pudo ni asimilar, ni lo pudo sostener, ni lo pudo en ningún momento agradecer. Y la palabra dice al final del versículo del capítulo 18, 19, no lo vamos a leer ya, dice que desde el día ese que aconteció todo lo que había acontecido, con el éxito que iba teniendo, con los 200 prepucios en vez de 100 que le consiguió al rey, desde ese momento David se convirtió en enemigo de Saúl. ¿Cuántos enemigos tenemos nosotros que no nos damos cuenta? Por el simple hecho de servirle a Dios, por buscar que otras personas lo conozcan, que realmente se pueda agradecer el favor de Dios sobre nuestras vidas. Este es un tema para hacer un examen de conciencia, porque hay momentos en la palabra de Dios donde la ira de un hombre fue productiva para el Señor. Más que nada cuando tenían que defender la posición de Dios con otros seres humanos. Entonces, hay ira que está cimentada bajo el poder de Dios y hay ira que está cimentada bajo el ego personal de un ser humano. Esa ira interna que no le da de reposo, descanso y que solo piensa en lo malo, en lo dañino para el ser humano. Este es un tiempo de sumar y no restar, de buscar la dirección plena de Dios. Métete un fin de semana y busca de nuevo la presencia de Dios y cómo oír la voz de Dios. Y Él te va a contestar. Yo he leído de hombres y mujeres que en algún momento cometieron errores y Dios los volvió a un estado hasta mejor del que originalmente tenían. Todo es cuestión de entender bien que el favor de Dios está para el obediente, para que el que quiere ser llevado por Él y que no quiere contiendas ni querer hacer más que Dios, sino dejarse guiar por Dios, porque Él sabe mejor lo que nos conviene. Buenas tardes a todos. María Luisa. Hola, buena tarde, bendito Dios. A ver, en este momento abrimos el compás para las preguntas, para las inquietudes. Recuerden que todas estas preguntas son buenísimas, buenísimas, excelente. Este tema maravilloso. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Sí, wow. Glorice, los últimos minutos, los últimos 5 minutos no escuché nada. Hubo un traqueo en los audífonos y se fue. Se fue. Así que no escuché nada. Acabo de la vecinita me vino y volvimos. Un ángel de la Pero comunicación.
Sí, así, gracias Débora, por- porque sé que Créeme, Débora estaba orando intensamente y yo le estaba haciendo, digo, voy a escribirle a Débora, bendito Dios. Yo tenía anotado para calentar motores, ¿verdad? Gloricel, este versículo que dice que el Señor, que Dios puso un espíritu malo en Saúl y eso me impactó. Sé que él es el que gobierna todo, el que hace todo, el que decide, hace su voluntad. Pero entonces el Señor ya tenía propósito entre este rey y que David, su elegido, el que ya había sido ungido porque se le había derramado un cuerno de aceite, se formara como esa rivalidad para que Saúl se hiciera a un lado y poder empoderar a su elegido David. Esa es mi No, pregunta. no, 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 porque si te das cuenta, Saúl se mantuvo 42 años en el poder. exacto. Si hubiera sido lo que tú dices, hubiera salido de forma inmediata y él se mantuvo. El que fue huyendo siempre fue David, pero en cada Exacto. huida, en cada batalla, él ganaba de parte de Dios porque aprendía a moverse en medio de sus enemigos y aprendía lo que el Señor le mostró a él cuando le enseñó también con las ovejitas que cuidaba inicialmente. Entonces, tenemos que entender algo. Las tinieblas y la luz las mueve Dios. Y todo viene a consecuencia de la desobediencia. Esos son los espíritus que funcionan cuando el ser humano no es obediente a Dios. Y el Señor conocía las verdaderas intenciones del corazón de Saúl. Lo conocía. Mira, una de las cosas que uno tiene que entender, yo lo digo por situación personal también, yo he aprendido más cuando me siento presionada que cuando todo está tranquilo. Porque cuando me siento presionada, me doy cuenta de que solo con el Señor puedo aprender a salir adelante sin ningún tipo de situación distinta. Entonces, uno tiene que comprender que el temor de Dios es que hasta Él te puede mandar esos dardos del enemigo, como dice la palabra de Dios. El Señor vio la manifestación de Saúl con respecto a David. Desde el primer momento lo vio. Se llenó de ira cuando oyó que la gente estaba cantando. Mil Saúl y 10,000 David. Eso lo llenó de ira y no pudo recuperarse de esa ira interna que recibió con esa situación que llegó a su vida. Entonces, lo único que te puedo aconsejar es obedecer. Eso es lo que va a evitar que un dardo del enemigo o un espíritu malo llegue a la vida tuya o a la vida de cualquiera de los que estamos aquí. No sé si te he contestado. Sí, Gloricel me contestó, gracias. Mire, hace unos días atrás, en mis meditaciones, yo buscaba en medio de haber leído estos pasajes y yo en mi corazón decía de que, pero ¿dónde empezó esa enemistad? Ahí ¿Dónde fue. empezó? ¡Wow! Yo estoy, mire, que me erizo y mi corazón se acelera porque a través de esta enseñanza espiritual, el Señor me lo ha traído minuciosamente al detalle, o sea, lo que yo le estaba preguntando, yo no se lo había preguntado así, solo yo en mi meditación estaba. Entonces, el Señor Jesús conoce todo, 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 Conoce todo. todo.
Es que él siempre lo ha conocido desde Sí, antes de cierto. que naciera, desde Antes que antes de que naciera, naciera. ya él conocía todo. Entonces, antes que naciera Saúl, antes que naciera David, ya él sabía lo que iba a suceder. Y yo estoy tan agradecida en este momento porque solo en estos días yo me estaba, ¿y dónde empezó esa enemistad tan encarnizada? Y ya veo, o sea, por haber, y está de manifiesto este tema, ¿verdad? Que hay guardada la ira, pero aquí quedó. Y fíjate que hubo un momento en que David tuvo en sus manos a Saúl, que lo ha podido matar, y el temor a Jehová, y saber que Dios era el único que podía poner las manos sobre los hombres y en cualquier tipo de situación, le impidió hacerlo en sus propias fuerzas y en sus propias manos. Entonces, no matarás es uno de los mandamientos del Señor. No matarás es Caín mató a Abel. Caín mató a Abel también por una ira interna que tuvo él. ¿Y qué pasó? Todo el mundo diría, no tiene que pagar, tiene que morir, tiene... ¿Qué pasó? Dios dijo, que nadie me toque a Caín. Le puso una marca en la frente y vivió 900 y pico de años. Y nadie lo tocó. Entonces, uno no sabe por qué razón Dios permite que él no me reveló por qué dejó 42 años a Saúl en el gobierno, pero si algún día él me lo quiere revelar, me lo va a decir. Pero Así es. para mí lo importante es que no tenía un corazón conforme a Dios, Saúl. Tenía un corazón completamente ligado a una situación de odio, de resentimiento, de celos, de ira interna, de cólera, donde no permitía que nadie pudiera avanzar, solo él. Era él, yo primero, yo segundo, yo tercero. No había más nadie ahí que pudiera participar. Era egocentrista, Saúl. Solo pensaba en él. Y eso fue lo que le dio una vida sin sabores y sin la gracia de Dios sobre él. Porque cada vez que veía más el éxito de Dios, más crecía su ira interna. Porque pensaría, ¿por qué a mí no me la da Dios y se la da a él? Porque David guardó su corazón. David guardó su corazón. Gracias, Gloricel. A ver, ¿alguna otra pregunta? Sí, Pregunte, este tema muy yo, bueno. A ver, adelante. gracias. He entendido, bueno, que Dios tiene el control de todo Así es. y David tenía un corazón conforme al de Dios. Eso quiere decir que Saúl, a pesar de que Dios permitió, porque él lo permitió, de que estuviera 42 años en el poder, no tenía un corazón conforme al de Dios. Y podemos preguntarnos, ¿y por qué Dios permitió que estuviera 42 años? O sea, entiendo Eh, y quiero entender que él tiene el control y que él sabe por qué, porque David, aún con sus múltiples errores también y fallas que tuvo, tenía un corazón conforme al de Dios, o sea que tenía temor a él. yo diría, lo que yo puedo pensar, Dorita, en ese sentido sería que como el pueblo de Israel quería un rey y el Señor escogió a Saúl, era una forma de sostener
su decisión hasta el último momento. Él no podía variar esa decisión inicial que tomó con Saúl de que iba a ser el rey. Entonces, permitió que se mantuviera. Yo creo que más que nada por un ejemplo de vida para el resto de las personas. Es lo que puedo creer yo en el nombre de Jesús. Porque no, así mismo pasó con Caín, con todo y que mató a su hermano, no lo dejó morir. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene que pasar calvarios o tiene que pasar situaciones difíciles en vida. Qué fácil sería que Dios dijera, te acabas y te vas. Pero cuando tú vives el sufrimiento de un error tan fuerte como el que tuvo Saúl en un momento determinado, ahí todas las entrañas se van llenando de tu... el hombre no tenía temor de Dios, yo creo que esa era su dificultad más grande, y también que fue hasta donde agoreros visitó a divinas para que él veía más en la presencia de Saúl en un momento determinado el poder de Dios que él mismo poderlo lograr con Dios al mismo tiempo. O sea, él nunca tuvo en su corazón las semillas de las palabras reales que pudieran en un momento determinado ayudarlo a sostenerse. Carecía de lo que era realmente la presencia de Dios para la vida de uno como ser humano. Y ese es el error que cometemos todos, porque si hubiera un filtro cuando nos enojamos, de no romper la línea de Dios, la vida del ser humano sería más fácil. Pero hay algo que provoca que el hombre peque, y es nada menos que la falta de temor a Dios. Entonces, yo diría que él estaba predestinado a vivir 42 años y morir de la forma como murió. Nadie iba a recordar a Saúl de la forma como se mató. Se suicidó. Saúl se suicidó, no se mató, ni lo mataron en la batalla. Él mismo se quitó la vida. No era un hombre valiente, sino cobarde. Entonces, es un misterio que en este momento le pertenece a Dios, y realmente si Él quiere revelarlo algún día lo dirá más de lo que te he dicho en este momento, pero creo yo que lo importante de esta situación es que todos estamos en peligro de tener una ira interna en un momento determinado. Por eso dice la palabra sabiamente que el Señor nos libra de la tentación, porque cuando Él ve que pudieras estar cayendo en algo que no es bueno para ti, Él te va a sacar de eso, Él te va a librar de la tentación. Y la tentación viene con tu comunión con el Señor, con tu temor a Dios, con reconocer la verdad de Él, saber que Él es el primero, el segundo y el tercero, que no hay nadie más poderoso que Él. Y eso te va a ayudar a entender lo que Dios nos revela en un momento determinado. Yo no me preocupo en este momento de saber por qué no lo hizo. No me molesta, porque hay misterios que solo le pertenecen a Dios, dice la palabra de Dios. Entonces yo no me afecto en ese momento ni en ese sentido, porque reconozco que todo no lo vamos a averiguar, sino Él va a tener siempre cosas que va a guardar en favor del ser humano. Eso es lo que yo te contestaría. Gracias. Entonces, podemos decir, doña Gloricel, que la gracia y el favor de Dios siempre estuvo con David.
porque a pesar de, siempre tuvo ese deseo de agradar a Dios y de obedecerle, todo lo contrario al rey Saúl. Yo diría que sí, que él tuvo gracia y el favor de Dios en todo momento, y fue por la labor inicial que él hizo con David, porque lo ayudó a cuidar ovejas. Él aprendió a ser pastor de pocas ovejas, y en ese recorrido de pocas ovejas que tuvo, eso le permitió en un momento determinado saber cómo se comportaban, cómo podían ayudársele, cómo podía defenderlas, y eso fue un aporte muy importante para el proceso como un hombre de guerra y como un hombre rey que fue David en su momento. Yo creo que él fue un gran líder, fue un gran hombre de guerra, pero fue porque empezó no queriendo ser el primero, sino empezó desde abajo para lograr llegar a ser el primero. Y eso, por eso se demoró tanto en lograr ganar el reino que Dios le dio muchísimos años antes de que Saúl se fuera. Pero fue porque en un momento determinado él entendió que su alma estaba sustentada con el poder de Dios, y por eso decía él en el Salmo 51, no me quites tu Santo Espíritu de mí, Dios, porque él sabía que él tenía la presencia de Dios en su vida en todo momento. Por eso él no tuvo miedo al enfrentar a Goliat, porque sabía que Dios lo respaldaba en todo momento en lo que hacía él como persona. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, no tener ese temor de no moverse porque, ay, estará conmigo Dios en este momento. No, hazlo. Si tú sabes que tú tienes una gracia y una comunión con Dios en un momento determinado, avanza. Que si hay algo que se tiene que corregir, el Señor va a intervenir y te va a enseñar, pero avanza, avanza, no te detengas, que esa es lo fundamental de lo que hemos aprendido en el día de hoy, que si yo tengo claridad de quién es mi Dios, entonces yo le voy a servir y voy a actuar en base a cómo voy recibiendo de él en todo momento, en el nombre de Jesús. Y yo creo que el Señor se ha manifestado poderosamente con este tema hoy. Y en el momento de la reflexión de cada uno de ustedes y de los que van a oír, entenderemos que el Señor nos etiqueta desde un principio. Nos conoce desde antes que naciéramos y nos da lo que considera Él que vamos a poder sostener en nuestras vidas. No te da más de lo que tú puedas cargar, y eso tenemos que entenderlo. Por eso que ahí dice el término ese, emolusión, creo que era, donde dice que la emolusión es cuando una persona quiere imitar al hombre y no imitar a Dios, porque nosotros no tenemos que imitar a hombres que se equivocan tanto como nosotros. Tenemos que buscar el poder lograr darle al Señor en todo momento una honra que nos permita en cada momento de nuestras vidas entender que sin Él nada somos. Y eso es algo que en mi vida ha significado mucho a nivel personal, porque aún en medio de los tropiezos que la gente quiera hacer contigo, porque el Señor ha tenido la gracia y el favor, como dices tú, sobre nuestras vidas. Seguimos adelante porque creemos en ese Dios que conocimos. Entonces todo va en base a la comunión que tú tengas con el Señor y no tener miedo. No tener miedo, porque si te fijas en las reacciones humanas de David cuando Saúl le ponía trabas en todas las cosas que
sucedían después del éxito con Goliat, él no decía más de lo que tenía que decir. Solo decía las palabras que Dios le inspiraba a decir en un momento determinado. ¿Y quién es nuestro mejor modelo en eso? Jesucristo. Cuando Jesucristo fue a la cruz, él no hablaba más de lo que tenía que hablar. Y decía cuando tenía que decir, lo puedes hacer porque mi Padre lo permite. Si no, no lo podrías hacer. Entonces, esa era la forma como reaccionaba David ante una presencia de Saúl, y eso le daba más ira interna a este Saúl, porque veía que él disminuía, perdón, y él crecía en el nombre de Jesús. Amén. Disminúa y él Disminuía. crecía. Disminuía. No, había Así algo es. que no me lo dejaba decir, Bendito pero Dios. lo dije con todo y con Exactamente. mal. En nombre de Jesús. Así Sí, es. amén. Doña Cloricel, podemos decir entonces que con la obediencia, la fe, la comunicación, sí, la comunión con Dios, se cumple su palabra donde dice que Él, o sea, va a haber aflicciones en este mundo, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo y no nos va a dejar avergonzados. Yo creo que, que la obediencia es el punto focal en todo, pero también creo en lo particular que uno tiene que saber bien discernir en los tiempos de Dios qué es lo que está sucediendo. Porque tú puedes tener fe, pero no la dirección de Dios en un momento determinado. Porque la fe te hace avanzar, pero la dirección te da la victoria. Entonces es muy importante que tú entiendas que si la dirección no está clara, aunque te duela, busca la dirección correcta y el Señor va a enderezar el camino con esa dirección correcta que te costó tomar en un momento como una decisión real. Entonces, ¿Y ahí es cómo? donde tienes que empezar a reflexionar y a meditar. Yo no diría en la fe porque tú eres una mujer de mucha fe. Yo creo que tú, en el nombre de Jesús, todos tenemos una fe y la tuya va en aumento en el nombre de Jesús, pero muchas veces pedimos mal. Entonces, limitamos al Señor en un momento determinado cuando queremos una respuesta. Por eso, de los 42 años, puede ser un ejemplo muy bueno para este momento, porque el Señor me revela los 42 años, pero yo, ay Señor, ¿y por qué? ¿Por qué no? Yo no he aprendido de Dios que lo que Él no me revela, no tengo ni preguntarlo, yo no lo pregunto, yo sigo adelante porque si Él quiere que lo sepa, me lo va a decir enseguida, pero hay cosas que no voy a saberlas. Entonces, asimismo, cuando tenemos una situación por resolver, eh, nosotros queremos ayudar a Dios a que Él te conteste como uno quiere en un momento determinado. Entonces, tenemos que entender, y eso me ha pasado a mí muchísimas veces, que tenemos una dirección incorrecta y tenemos que pagar esa consecuencia. Entonces, lo que yo haría sería lo siguiente, que el Señor te dijera cuál es el camino real que hay que seguir. Enséñame, oh Jehová, el camino que debo andar, porque la cojera, los dolores en las piernas, en las rodillas, son situaciones que no están bien encaminadas con Dios en un momento determinado. No está la dirección clara de Dios en ese sentido. Entonces, hacer un ayuno en base a que el Señor
corrija los caminos torcidos y te lleva al verdadero camino que tienes que recorrer. Vas a tener que empezar prácticamente desde cero desde ese momento, pero no importa, porque ya sabes que es el camino que Dios quiere que recorras para poder eliminar aquello que Él quiere enaltecer en tu vida y que quiere hermosear. Entonces, eso va a ser una situación favorable para ti y para todos los que están escuchando esa dirección que te di en el nombre de Jesús, porque va a ser plenitud de gozo en tu vida en el momento preciso de Dios. Es Amén. lo que Muchas te podría gracias. contestar. Muchas gracias. Amén, amén. Gracias, muchas gracias, Gloricel, por esa respuesta. La recibo yo también. Y quiero, a ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? No se vayan a quedar con dudas, que este tema excelente. Mire, a ver, quiero volver a repetir para que nos quede fresquito y aquí en la grabación. Emulación. Deseo intenso de imitar e incluso superar las acciones ajenas. Y ha quedado de manifiesto y bien explicado e ilustrado bíblicamente. Así que si no hay ninguna otra pregunta, a ver, nadie, Débora, nadie levanta la mano. Eso Entonces es vamos. muy importante para el crecimiento del cristiano. Buscar la propia identidad con Cristo. Y no es fácil. Nada fácil. No Nada es fácil, fácil. pero sí se logra. Pero sí se logra, sí se logra. Es de poco a poco que el Señor nos los va mostrando, así mismo como usted acaba de decir. Él no nos va a dar una carga que no podamos llevar. Así que a medida de que vayamos evolucionando, que vayamos buscando su presencia, que vayamos interactuando con su palabra, que vayamos quitando ese temor que nos impide actuar de acuerdo a lo que Él nos va enseñando, allí va viniendo de poco. Yo siempre me acuerdo que la mejor forma de aprender la palabra era, yo oigo una prédica, yo oigo algo que dice un pastor, una mujer de Dios, yo enseguida lo buscaba en la palabra para confirmar que lo que esas personas decían estaba en la palabra. No es porque dudara, sino para que se me quedara a mí grabada en mi corazón. Y eso me hacía evolucionar, porque hoy la gente ha dejado la palabra y la dice, pero la dice a su manera, y eso no es de Dios. Así Porque es. los verdaderas recompensas vienen conociendo el lenguaje de Dios. Así es. ¿Nadie más? Bueno, para que queden aquí grabaditas las citas bíblicas usadas el día de hoy. Algunas que leímos y otras que les va a quedar de tarea para que busquen y escudriñen. Proverbios 29-22, Salmo 37, 8 y 9, Efesios 4:31, Colosenses 3:8, Primera de Juan 4:20, Primera de Samuel 17:47, Primera de Samuel 17:28 al 31, Primera de Samuel 50 al 56, Primera de Samuel 5 al 30. Sería muy, muy bueno que se lea todo. Primera de Samuel 18, muy, muy nutritivo, muy alimenticio para meditar, escudriñar en este tema que Gloricel nos ha brindado hoy en esta enseñanza espiritual. Entonces, Gloricel, por favor, la oración. Ajá. Anuncia el tema del martes para que podamos Para cerrar que quede aquí la oración. grabado. Perfecto. Ajá. Sí, después de la Doña oración. Gloris,
Doña Gloricel, A solo ver, una última pregunta. Entonces podemos decir que el rey Saúl vivió toda su vida con ese espíritu de ¿cómo es? Emolución. Así mismo es, así mismo es, Qué terrible. porque él nunca se arrepintió, él nunca, y es más, hacía cacerías para buscarlo, para buscarlo. Entonces, es más, hasta se tuvo que meter David en territorio muchas veces, enemigos, y hacerse loco para lograr que el otro no lo matara. entonces, Gloricel, ese mismo espíritu fue el que lo llevó a él a suicidarse. Nunca fue Eh, feliz. eh, Cuando tú pierdes el respeto de la gente y que la gente ya no te ve como un verdadero hombre de Dios en valor, que eres, como había tanta simpatía por David, como también había simpatía por Saúl con todo y lo que había sucedido, pero crecía la simpatía de David y la gente veía cómo este hombre buscaba la manera de dañarlo en vez de darse cuenta que le salvó su reino, porque David fue el que salvó el reino en un momento determinado de Israel, porque venció a Goliat y de ahí entonces su ejército pudo acabar con todos los demás. Entonces, eso era lo primordial de lo que había hecho David por el reino, pero él no lo pudo sostener. Entonces, como no lo podía sostener, él quería vivir de glorias de otras personas. Y así le pasa mucho a la gente. Quiere vivir de lo que otros hacen y no de lo que ellos mismos hacen. Trabajar para el Señor, aprender de Él, servirle, siempre les he dicho que tiene un precio. Es trabajar, trabajar y trabajar. Y no descansar para obtener la bendición que queremos como personas. Y sobre todo, que para mí es primordial, no ver la paja en el ojo ajeno, sino la viga en mi propio ojo. Eso es para mí fundamental. Esto me ha ayudado muchísimo en mi vida a no juzgar, a no condenar, a no quererme sentir como si fuera Dios, porque la gente en su irreverencia se pone de tú a tú con Dios, y que Él te haya puesto como pastor de ovejas, y que las guíes, les enseñes, las animes, las corrijas. No es que tú eres igual que Dios, es que tú tienes que aprender lo que Dios está haciendo contigo. Y eso fue lo que sucedió con David. Por eso fue un gran líder. Él cometió errores, pero fue un gran líder, porque era valiente como sus soldados. Iba a la cabeza y no se escondía detrás de sus líderes. Y eso es una bendición. Cuando uno puede entender eso. Entonces, uno es líder en su casa. Uno es líder en su trabajo. Uno es líder en donde Dios lo ponga a trabajar a uno. Pero no como a mí me gusta, sino como yo quiero que a todos les guste. ¿Ves? Y esa es la diferencia. Sí. Gracias, Gloricel. Muchas gracias. Que procedemos ahora a la oración. Dale el anuncio de lo de Celedonio el martes, por favor. Ok. El martes 29 de agosto vamos a tener el tema comprender el mover de Dios
y ser positivo con nosotros. Y nos los va a dar nuestro hermano Celedonio Urrutia Jiménez. Los esperamos 6 de la tarde, hora de Panamá. Gracias, María Luisa. Gracias a todos. Me despido antes de la oración. Que tengan un bonito domingo y nos vemos el martes, si Dios lo permite. Bendiciones para todos. En el nombre de Jesús, Padre, ante todo, te damos las gracias por permitir que en medio de toda situación existente, tú vayas abriendo camino, hablando a nuestro corazón y guiándonos para lograr que aquello que no se ha manifestado en favor de tu pueblo en este momento pueda llegar por medio de tu presencia. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú permitas que todo aquello que puede ser un estorbo en ese recorrido para lograr batallas ganadas en medio de todo lo que acontece en nuestro diario vivir, tú nos guíes y nos lleves por la senda correcta. Te pido también, Señor, por todos los hombres, pastores, mujeres de Dios, sacerdotes, que en este momento están clamando a vos en todo el mundo por tu presencia y por mantener la enseñanza tuya en el mundo entero. Te pido, Padre, que abras caminos para ellos, que no permitas que se cierren los caminos y sobre todo cualquier mala intención de personas que están liderizando a las tinieblas para provocar el cierre de la boca de los cristianos, de que no puedan hablar, expresar lo que tu palabra nos enseña y nos redarguye. Te pido, Señor, que todo espíritu que pueda estar provocando daños sean completamente erradicados en el nombre de Jesús. Rompe cadenas de opresión para que no puedan avanzar en medio de un pueblo que clama Abba Padre, y que podamos todos en el nombre de Jesús entender que nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida viene solo de ti, Señor Jesús. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bendecido domingo. Nos vemos el martes. Bendiciones. Amén. Gracias Amén. a todos. Bendiciones.